Hola desocupados lectores, hoy vamos a conversar un poco sobre una novela que me llevó un año leerla, pero luego les confieso por qué. Se trata de Las hijas de la criada, premio Planeta en el 2023, de la autora Sonsoles Única, un premio bastante polémico. ¿De qué va este romance histórico? Vamos a ello. Atención, todas nuestras psicocríticas contienen spoilers. Nos ubicamos en un hermoso paso gallego a inicios del siglo XX. Dos niñas, Clara y Catalina, nacen el mismo día en el mismo lugar. Catalina es la hija de Inés, la gran señora del Paso, y su esposo, don Gustavo, mientras que Clara es la hija biológica de Renata, la criada de la casa, que ha dado a luz la misma noche de sus patrones. Como se sospecha, desde el minuto 1, la niña de la criada también es hija de don Gustavo, que ha tenido un amorío secreto con ella. En la misma noche, Renata, en un descuido de la comadrona, y por venganza y atemorizada de que su hija no tenga el mejor futuro, la intercambia con la hija de su patrona, sin que nadie se entere durante años. Lo que conlleva que estas dos niñas crezcan con dos roles que no les corresponden genéticamente, que una goce la fortuna de la familia, mientras que la otra goce la fortuna de ser otra criada. Aunque en realidad los dos futuros son bastante amargos y una desgracia. Por otro lado, al poco de nacidas las niñas, don Gustavo decide regresar a Cuba a ver a sus negocios, pues su hermano ha muerto, y en este sentido se van a separar las niñas de sus propias madres, algo con lo que Renata e Inés no contaban. Después pasa lo natural, las niñas crecen y sus personalidades se acoplan a sus supuestas identidades en Cuba. Clara se convierte en una joven hermosa, aunque caprichosa, mientras que Catalina desarrolla un carácter mucho más fuerte y decidido, además de ser bastante culta. Ambas se enamoran, cada una de sus chicos tienen tremendas historias de amor, pero sus relaciones amorosas se van a ver afectadas cuando se descubre este gran secreto que altera toda la vida de los personajes. Clara se enfrenta a la pérdida de su identidad y a la traición de su madre adoptiva, mientras que Catalina debe asumir el papel de heredera que nunca deseó. El final de la novela es relativamente conmovedor. Clara, desheredada y desilusionada, decide emprender un nuevo camino lejos de ese paso gallego, mientras que Catalina se convierte en una mujer fuerte e independiente, capaz de liderar el negocio familiar. Renata, por su parte, tras confesar su secreto, logra encontrar la paz, redimirse y sanar con esa reconciliación con su hija biológica. Arcos psicoemocionales. El primero es el clásico dilema de la identidad. Tanto Clara como Catalina se encuentran atrapadas en un vertiginoso laberinto de identidades falsas. Han sido moldeadas por las circunstancias de su nacimiento y esto ha hecho que se establezcan expectativas sociales y normas sociales que no corresponden a lo que realmente son. Cuando se descubre la verdad, se plantean ambas en esa existencial pregunta de quién soy, cómo construyo, cómo deconstruyo a partir de esta nueva verdad y cómo ha impactado socialmente su contexto. Duelo por la pérdida de una identidad. Ambas se sumergen en un duelo casi patológico, pues han perdido todo lo que son, su identidad, todo ese constructo que aquellas veían como su más profunda certeza. Recordemos que el origen y la familia de estos dos factores son nuestras más absolutas certezas como humanos y nos marcan para siempre. Y esa verdad las implica en un proceso de duelo similar al duelo por la pérdida de un ser querido. Aquí se están perdiendo ellas mismas, pierden su yo. Por supuesto, esto va a cargar una serie de implicaciones psicológicas de afrontamiento y de aceptación. El falso yo. El concepto de falso yo, acuñado en su tiempo por Donald Winnicott, se refiere a la parte de nuestra personalidad que desarrollamos para poder adaptarnos a las demandas de nuestro entorno y a las expectativas de los demás, a menudo en detrimento de nuestros verdaderos deseos, de nuestras verdaderas pulsiones y necesidades. En este caso, Clara, criada como la gran heredera del Paso, desarrolla un falso yo que se ajusta a la imagen de una joven aristócrata, rica, perfecta, su comportamiento es refinado, sus intereses por las artes, por las ciencias y también por ese desprecio por lo que ella considera vulgar. Realmente todo eso es una fachada que oculta las verdaderas pulsiones de su origen y reconoce este falso yo cuando se entera de la verdad. Ahora tiene que encajar en la realidad en la que vive y ahora tiene que encajarse a un nuevo yo. En su caso, Catalina, al crecer como hija de la criada, desarrolla un falso yo que le permite sobrevivir en un entorno más hostil. Su actitud es servil, es sumisa, que realmente van a ser una máscara que ocultan esa ambición de tener una vida como Catalina. Al igual que Clara, Catalina adopta esa personalidad y sus expectativas de los demás, sacrificando sus propias necesidades. Destrucción de vínculos. Ante esta verdad, es natural que las relaciones familiares se rompan. La confianza muere, los lazos se debilitan y surgen resentimientos y rencores muy profundos. La revelación de un secreto tan grande como este puede generar un distanciamiento emocional entre todos los personajes y crea cierta parte de suspenso cuando todos se cuestionan realmente cuál es su rol en esa dinámica narrativa de esa familia. Todos los personajes creían saber sobre sí mismos algo que no sabían, solamente Renata, la criada. Hay pasajes en la novela donde todos desconfían de todos, eso genera un clima de cierta tensión genuina en el lector, todos dudan ahora de la verdad, pero como diría el mismísimo Jesús de Nazaret,
que es la verdad. Dicho esto, todos los roles que estos personajes han desempeñado dentro de esa familia se van a remover. Clara, que siempre ha sido la heredera, pues debe adaptarse a esa nueva realidad, a su nuevo yo, mientras que Catalina debe asumir las responsabilidades que nunca imaginó que iba a dirigir. El secreto no afecta solamente a la familia, sino también a la sociedad en la que viven, pues la reputación y el apellido se ve manchado ahora, por lo que genera aún más tensión y fricción en Gustavo e Inés. Sin embargo, pese a todo ese dolor y esa confusión, el descubrimiento del secreto también se plantea como una oportunidad, ya hacia el final, de crecimiento introspectivo y de crecimiento personal. Las hijas aprenden a aceptar su pasado, a perdonar y a construir nuevas vidas. Todo esto es gracias a que llegan a la tan idolatrada y tan esperada quinta etapa del duelo: confrontación, aceptación. Ya han aceptado su escabrosa realidad. Todo muy lindo y rosa hasta ahora. Sin embargo, en cuanto a literatura formal se refiere, la trama de la novela resulta bastante predecible y repleta de clichés muy propios del género histórico y de las novelas románticas. La historia del intercambio de bebés y esas intrigas palaciegas realmente son elementos que ya hemos visto en múltiples pasajes de la literatura, muy propios además de lo telenovelesco, y por eso no dudo que en cualquier momento Antena 3, Netflix, Televisa o Bambú Producciones terminen haciendo su propia adaptación. Los personajes son poco desarrollados y bastante estereotipados, carecen de profundidad psicológica y realmente se quedan en algo unidimensional. Esto quizás se deba a que hay muy pocos matices en el tiempo de la narración. Se suceden demasiados acontecimientos en una novela muy corta, lo que hace que uno como lector se entretenga, sí, pero con el costo de que el entendimiento se limite más a los hechos que a las pulsiones y emociones que desencadenan a estos hechos. Cuando apenas terminas de confrontar una tragedia, ya la trama te monta en otra tragedia, así que se diluye a muy poco el desarrollo genuino de la historia, de la trama, de los personajes, y que nos hace evidenciar la trampa narrativa. Creo que es una novela 100% efectista. Decir también que el estilo narrativo de Onega es bastante sencillo, y esto no lo critico. Tampoco critico el efectismo, porque sabemos que la fugacidad de hoy en día, para que un libro venda, tiene que ser sencillo, tiene que ser efectista. Lo entiendo muy bien. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la sencillez y la pseudosencillez, que son dos cosas muy distintas, y acá se nota un poco la segunda. Hay redundancia de calificativos, diálogos de manual, además que el vocabulario no parece el más acorde a la época. No sé si hubo la profunda investigación al respecto de esa época, pero bueno, es un romance histórico y cumple todas las fórmulas de su género. Con eso lo hace bastante bien. Yo sé muy poco de la cultura gallega, en realidad nada, pero era uno de mis intereses con esta novela, conocer un poco más de Galicia. Pero me he encontrado con que de eso hay muy poco. No se explaya mucho en el estilo de la vida gallega, más que ubicarlo en un tiempo y espacio. En los pasajes cubanos, por ejemplo, con la trama de las ballenas, que me parece completamente innecesaria, tampoco creo que se le haga justicia a la Cuba de la época. Por último, y no por eso menos importante, hay un exceso de sentimentalismo y melodramatismo con protagonistas que experimentan emociones exacerbadas una tras otra sin dejar respirar al lector, y se siente a veces como una historia escrita para hacerte llorar, con música de violines al fondo, pero que realmente te mueve muy poco porque es un sentimentalismo muy prefabricado. Sin embargo, tampoco podemos lapidar la obra, no la voy a lapidar, porque como siempre digo, ¿quién carajo soy yo para criticar lo que no he escrito? A su favor, puedo decir que es muy entretenida, es muy rápida de leer para alguien que no quiere profundizar mucho en el nihilismo y en las existencialidades. Aunque se lee muy rápido, he de decir que me tomó un año completo, pero bueno, me atraparon otros libros, me atraparon otras narrativas y terminaba yo postergando esta hasta que al fin me atreví a terminarla, porque soy fiel defensor de que se deben terminar siempre todos los ciclos. Y hasta aquí, desocupados lectores, nuestro contenido del día de hoy. Si quieres más psicocríticas como esta, suscríbete a nuestro canal, sé parte del debate y nos vemos hasta la próxima.